127 minutos. Eso fue todo lo que necesitó una sonda para cambiarlo todo. Venus, el planeta más letal de nuestro sistema solar, comenzó a revelar sus secretos tras décadas de derrotas tecnológicas. Imágenes de un terreno alienígena, sonidos que parecían el susurro de una pesadilla mecánica, y fenómenos como huracanes polares que desafían la comprensión humana. ¿Qué se esconde realmente bajo esas nubes ácidas que lo han mantenido ocultas por tanto tiempo? Misiones de todo el mundo están en marcha para responder estas preguntas, pero lo que ya hemos encontrado supera cualquier expectativa. Prepárate para descubrir un mundo que es mucho más aterrador y fascinante de lo que jamás imaginaste. 127 minutos para cambiar la historia del universo. El año 1982 será siempre recordado por un logro extraordinario. En un ambiente tan hostil que parecía inexplorable, la sonda soviética Venera 13 desafió todas las expectativas al sobrevivir 127 minutos en la abrasadora superficie de Venus. Esos pocos minutos bastaron para revelar secretos que durante siglos habían quedado ocultos tras un peso velo de nubes de ácido sulfúrico. Desde el momento en que Venera 13 descendió, el tiempo se convirtió en su peor enemigo. La presión en la superficie era 30 veces mayor que la de la Tierra, suficiente para aplastar un submarino. Las temperaturas superaban los 470 grados Celsius, una cifra que derretiría plomo en cuestión de segundos. Aún así, la sonda no se detuvo. A través de sus cámaras especialmente diseñadas, comenzó a transmitir imágenes impactantes. Un terreno formado por rocas planas y material granulado que cubría las grietas entre ellas. Parecía un paisaje sacado de una pesadilla, pero era real. Venus, el planeta que una vez fue considerado el gemelo de la Tierra, mostraba su verdadera naturaleza. Las imágenes se recibieron en la Tierra con asombro. Nadie podía creer que, después de décadas de fallos en otras misiones, esta sonda hubiera logrado no solo aterrizar, sino también recopilar una cantidad invaluable de datos. Las rocas parecían estar parcialmente erosionadas, lo que despertó una nueva pregunta en los científicos. ¿Podría haber existido alguna vez actividad climática en Venus que hubiera modelado ese paisaje? Los datos no se limitaban a lo visual. La sonda también captó información sobre la atmósfera y el terreno, confirmando que el planeta estaba principalmente compuesto de dióxido de carbono y trazas de otros gases venenosos. La densidad de la atmósfera impide que la luz del Sol llegue a la superficie, consumiendo al planeta en una especie de crepúsculo permanente. A medida que pasaban los minutos, la resistencia de Venera 13 sorprendía a los ingenieros. Habían calculado que la sonda apenas resistiría una hora, pero cada segundo adicional era un triunfo. Los sonidos mecánicos de la nave luchando contra el calor y la presión se convirtieron en un testimonio del ingenio humano. Finalmente, después de 127 minutos, la señal se detuvo abruptamente. Este final, aunque esperado, dejó una sensación de vacío. Había sido una batalla titánica entre la tecnología y los elementos más extremos que se conocen en el sistema solar. Sin embargo, la misión no había fracasado. Por el contrario, abrió la puerta a una nueva era de exploración planetaria. Venus, con todos sus peligros, ahora era un poco menos desconocido. Las reflexiones sobre estos descubrimientos fueron profundas. Si Venus había tenido alguna vez condiciones similares a las de la Tierra, ¿qué lo llevó a convertirse en un mundo tan infernal? ¿Podría este planeta ser una advertencia sobre los peligros de un efecto invernadero descontrolado? Las respuestas no llegarían de inmediato, pero la misión sembró las bases para futuras investigaciones. Apenas unos días después,
una nueva misión entraría en escena para continuar lo que Venera 13 había comenzado. Esta vez, el objetivo era aún más ambicioso: capturar una imagen panorámica de la superficie y detallar las características geológicas del planeta. Pero, ¿sería posible superar el desafío que había dejado atrás esta legendaria sonda? Por primera vez, vemos un planeta extraño como si estuviéramos ahí. ¿Qué sentirías si pudieras contemplar la superficie de un planeta ajeno al nuestro? Ver con tus propios ojos aquello que hasta ahora era solo un misterio. Eso es exactamente lo que ocurrió en 1975, cuando las sondas Venera 9 y Venera 10 capturaron las primeras imágenes panorámicas de otro mundo. Esta hazaña marcó un antes y un después en la historia de la exploración espacial. Desde su lanzamiento, ambas sondas tuvieron un objetivo claro: alcanzar la superficie de Venus y documentar lo que encontraran. Pero esta misión era todo menos sencilla. A través de una atmósfera densa y corrosiva, cargada de ácidos, las sondas descendieron sin garantías de éxito. Finalmente, lograron aterrizar, y lo que transmitieron desafió toda lógica. La imagen enviada por Venera 9 muestra un paisaje increíblemente detallado. A pesar de que una de las tapas de las cámaras no se abrió, lo que limitó la vista a 180 grados, la escena era impactante. Rocas oscuras y fragmentadas, algunas semienterradas en el suelo. El horizonte se extendía con una extraña nitidez, como si el planeta estuviera esperando que alguien descifrara su mensaje oculto. La atmósfera parecía pesada incluso a través de las imágenes. No había sombras definidas, solo un resplandor amarillento que cubría todo. Los científicos quedaron fascinados. Las formaciones rocosas eran completamente distintas a las de los planetas más explorados, como Marte o la Luna. Este era un paisaje completamente nuevo, y cada detalle parecía ocultar una historia desconocida. Poco después, Venera 10 envió sus propias imágenes. A diferencia de su predecesora, esta sonda captó una extensión de terreno dominada por las volcánicas. La textura del suelo sugiere que el planeta había sido testigo de intensas actividades tectónicas en el pasado. Venus, que a una simple vista parecía un mundo estático, resultaba ser un gigante dinámico en algún momento de su historia. Los expertos se preguntaron: ¿qué fuerzas habían modelado esta superficie? La falta de actividad tectónica reciente sugiere que el planeta se encontraba en un estado de equilibrio extremo, donde el calor interno se había disipado de forma distinta a la de la Tierra. Los estudios posteriores confirmaron que la corteza de Venus es una de las más densas y uniformes del sistema solar, lo que explica por qué las formaciones montañosas y abismos gigantes son escasas. Pero esta no era la única revelación. Con cada misión, Venus se volvió más fascinante. Las futuras expediciones continuarían indagando en su compleja atmósfera, buscando pistas sobre su evolución. La siguiente misión en la línea temporal traería no solo imágenes, sino también sonidos de este mundo inhóspito. ¿Cómo sería escuchar los ecos de un planeta tan distante? El primer planeta que le habló a la humanidad. En un momento en el que la exploración espacial apenas despegaba, el año 1970 trajo consigo una hazaña que cambiaría para siempre nuestra conexión con el cosmos. La sonda soviética. Venera 7 no solo se convirtió en la primera nave espacial en aterrizar en otro planeta, sino también en la primera en transmitir datos desde allí. Su llegada a la superficie de Venus fue como si el planeta, por primera vez, comenzara a contar su historia. El descenso no fue nada sencillo. A medida que la sonda atravesaba las nubes densas de ácido sulfúrico,
Los instrumentos registraban condiciones cada vez más extremas. La presión alcanzó niveles inimaginables, como si se tratara de ser aplastado por millas de metros de agua. Mientras tanto, la temperatura del ambiente superaba los 475 grados Celsius, una cifra letal incluso para los materiales más resistentes. Pero la tecnología soviética, diseñada para soportar lo imposible, se mantenía firme. La sonda estaba equipada con un sistema de paracaídas para reducir su velocidad en el descenso, pero un fallo inesperado hizo que el módulo impactara contra la superficie a una velocidad mayor de la planeada. Sin embargo, ese accidente no detuvo la misión. Por el contrario, permitió obtener una de las mediciones más importantes hasta la fecha: la temperatura abrasadora del suelo venusiano, confirmada con precisión. Era la primera vez que la humanidad obtuvo un dato directo de un planeta vecino. Durante 53 minutos, la sonda transmitió datos cruciales. Las ondas de radio que llegaban a la Tierra parecían un puente entre dos mundos. Las cifras eran escalofriantes. Una atmósfera compuesta en un 97% de dióxido de carbono, con presiones 20 veces mayores a las terrestres. Todo esto explicaba por qué Venus había permanecido impenetrable durante tanto tiempo. El éxito de Venera 7 encendió una chispa de esperanza en la comunidad científica. Si esta sonda había logrado sobrevivir en condiciones tan extremas, ¿qué más podrían lograr las futuras misiones? La exploración espacial había cruzado un umbral sin retorno. Los ojos del mundo estaban ahora fijos en este misterioso planeta, buscando respuestas a las preguntas que empezaban a emerger. ¿Por qué Venus era tan diferente a la Tierra? ¿Existe un momento en el que ambos mundos pudieron haber sido similares? A medida que las teorías sobre la evolución climática de Venus comenzaban a tomar forma, los científicos comprendieron que necesitaban más pruebas. No bastaba con estudiar las temperaturas y presiones del planeta. Era necesario verlo, capturarlo visualmente desde cada ángulo posible. Fue entonces cuando las misiones posteriores decidieron dotar a sus sondas de cámaras avanzadas capaces de mostrar un panorama completo de la superficie. Así, las misiones Venera 9 y Venera 10 se preparaban para continuar este ambicioso viaje científico. Pero, ¿qué nos revelarían las primeras imágenes reales de un mundo tan extraño y distante? Las primeras imágenes panorámicas de otro mundo superaron todas las expectativas. Las décadas de los 70 y 80 marcaron un período dorado en la carrera por explorar el universo. Sin embargo, uno de los momentos más impactantes ocurrió en 1975, cuando las sondas soviéticas Venera 9 y Venera 10 nos mostraron las primeras vistas panorámicas de la superficie de Venus. Era la primera vez en la historia que se lograba capturar imágenes tan detalladas de un planeta distinto a la Tierra, y el resultado dejó al mundo entero en suspenso. El panorama que transmitió Venera 9 mostró un paisaje desolador, pero asombrosamente real. Rocas negras se alzaban por doquier, algunas de ellas semienterradas en el terreno. La cámara de la sonda solo pudo captar 180 grados del entorno debido a un fallo en una de las tapas de sus lentes. Pero esa imagen parcial fue suficiente para revelar un entorno que parecía sacado de un sueño febril. Los científicos observaron con fascinación cada detalle. El terreno estaba formado por material volcánico sólido, lo que indicaba que Venus había sido testigo de procesos geológicos intensos en su pasado. A diferencia de Marte, donde la erosión por el viento es evidente, aquí todo parecía inmutable, atrapado bajo una atmósfera que no permitía cambios superficiales. Era como si el tiempo se hubiera detenido. Por su parte, Venera 10, lanzada en una misión paralela,
capturó una vista similar, aunque con diferencias notables. Las losas parecían rocas más grandes y uniformes, con formaciones que registraban a antiguos flujos de lava. ¿Podría esto ser una pista sobre el origen volcánico del planeta? Los expertos comenzaron a formular teorías sobre cómo la falta de tectónica de placas había llevado a la consolidación de este paisaje extremo. Estas imágenes panorámicas también revelaron la presencia de una luz difusa que impregnaba el cielo amarillento. Era un brillo tenue, causado por la dispersión de la luz solar a través de las espesas nubes de dióxido de carbono. Este fenómeno, aunque inquietante, permitió a las cámaras registrar una visión clara del horizonte. Lo más impactante fue la sensación de aislamiento que transmitían las imágenes. A diferencia de la Luna o Marte, donde los paisajes abiertos invitan a la exploración, Venus parecía cerrarse sobre sí mismo. No había señales de vida, ni rastros de actividad reciente. Todo estaba envuelto en una calma siniestra, como si el planeta guardara un secreto milenario. Las misiones Venera 9 y 10 marcaron un hito en la exploración planetaria. Ahora no solo tomamos mediciones atmosféricas y datos de temperatura. Teníamos imágenes que daban rostro a este mundo hostil. Pero la ciencia quería más. Los ingenieros comenzaron a desarrollar tecnologías que permitirían registrar algo aún más inesperado: los sonidos de este mundo lejano. ¿Qué nos diría el planeta cuando lo escucháramos por primera vez? El planeta que nos permitió escuchar su respiración. ¿Es posible escuchar los ecos de otro planeta? Hasta principios de los años 80, nadie se lo había planteado seriamente. Las sondas anteriores solo podían enviar imágenes y datos técnicos, pero la misión de Venera 13 y Venera 14 fue más allá. Estas naves no solo capturaron panorámicas detalladas, sino que también registraron los primeros sonidos provenientes de la superficie de Venus. Lo que grabaron fue inquietante: un eco mecánico de una máquina luchando por funcionar en un mundo donde todo parecía estar diseñado para destruirla. Cuando los micrófonos comenzaron a registrar, los ruidos eran un recordatorio constante del ambiente extremo. Los primeros sonidos detectados provenían de la propia estructura de la sonda. El calor y la presión hacían crujir el metal mientras la nave trataba de perforar el suelo con sus instrumentos. A través de los parlantes en la Tierra, los ingenieros escucharon un golpeteo constante, como si Venus estuviera respirando de manera pesada, aunque silenciosa. Pero no todo era ruido mecánico. También se captó algo mucho más sutil: el leve arrastre del viento venusiano. A pesar de las altas presiones, la velocidad del viento cerca de la superficie era sorprendentemente baja, apenas unos centímetros por segundo. Sin embargo, este viento denso producía una resonancia peculiar, como un susurro lejano que apenas se distingue entre los sonidos de la sonda. Fue una de las pocas ocasiones en que un planeta inexplorado pareció comunicarse con nosotros de una manera no visual, creando una conexión única. Estos registros no solo eran una curiosidad científica, sino que plantearon nuevas preguntas sobre las dinámicas atmosféricas de Venus. ¿Cómo era posible que en un entorno tan extremo el viento fuera tan tranquilo? Las misiones futuras tendrían que estudiar este fenómeno más de cerca. El impacto emocional de estos sonidos fue profundo. Por primera vez, la humanidad escuchó lo que significaba estar en otro mundo. Era una experiencia envolvente, como si cada frecuencia transportara el peso de millones de años de historia planetaria. Los científicos quedaron fascinados, pero también ansiosos. Si los sonidos y las imágenes ya eran tan reveladores, ¿qué más mostrarnos podríamos este mundo enigmático? Las respuestas no tardarían en llegar.
Las siguientes misiones, equipadas con sistemas de radar avanzados, se preparaban para mapear completamente el terreno de Venus desde la órbita. Querían registrar cada detalle de su geología, desde montañas ocultas hasta enormes valles tectónicos. Así, el planeta, que antes se presentaba como un enigma oculto, comenzaba a revelarse pieza a pieza, a través de una sinfonía de descubrimientos visuales y auditivos. Pero Venus no había terminado de sorprendernos. Lo que las próximas naves encontrarían desde el espacio sería una imagen aún más impactante de su paisaje, moldeada por fuerzas que desafiaban nuestra comprensión de la tectónica y el vulcanismo. Un mapa del infierno. El planeta oculto deja ver sus cicatrices. Los paisajes de Venus parecían inaccesibles, envueltos en un manto permanente de nubes tóxicas que ocultaban todo detalle de su geografía. Durante décadas las sondas habían sido incapaces de estudiar a fondo la estructura de este mundo, hasta que, en 1989, la misión Magallanes se propuso resolver este misterio. Equipado con un sistema de radar revolucionario, el orbitador Magallanes fue diseñado para atravesar las densas nubes de ácido sulfúrico que cubrían el planeta. Desde su posición en el espacio, comenzó a enviar pulsos que se reflejaban en la superficie, devolviendo datos que permitirían crear un mapa tridimensional completo. Fue una operación titánica que llevó años, pero sus resultados fueron asombrosos. Las primeras imágenes revelaron vastas llanuras volcánicas que se extendían hasta el horizonte. Algunas áreas mostraban indicios de antiguos cráteres de impacto, cicatrices de colisiones cósmicas ocurridas en eras remotas. Sin embargo, lo que más descubrieron a los investigadores fue la presencia de estructuras tectónicas complejas. Una de las más impresionantes fue Maxwell Montes, el punto más alto del planeta, con una elevación de más de 10 kilómetros sobre la superficie media. Las formaciones detectadas indicaban que, en algún momento de su historia, Venus había sido un planeta dinámico, con actividad volcánica y tectónica que moldeó su geografía de manera espectacular. A diferencia de la Tierra, donde las placas tectónicas están en constante movimiento, en Venus todo parecía haber quedado congelado en el tiempo. Las montañas, valles y planicies se mantenían casi intactos desde hace millones de años. Los datos también revelaron estructuras que parecían haber sido causadas por terremotos. En algunas imágenes se podían observar dificultades que se extendían por kilómetros, como si el planeta hubiera intentado abrirse en algún momento de su historia. Estas evidencias de movimientos internos generaron nuevas teorías sobre el ciclo geológico de Venus. Podría ser que, bajo su densa atmósfera, aún existiera calor suficiente para mantener una actividad interna oculta. Mientras los mapas se completaban, los científicos notaron algo curioso. El planeta no solo era básicamente similar a la Tierra en cuanto a tamaño, sino que también presentaba ciertos paralelismos en su estructura. Sin embargo, las condiciones en su superficie lo convertían en un lugar completamente hostil. La falta de un campo magnético significativo dejaba a Venus vulnerable a la radiación solar, lo que probablemente había contribuido a su transformación en un mundo tóxico. La misión Magallanes confirmó que aún había mucho que aprender sobre este planeta. Las futuras expediciones tendrían que enfrentarse a desafíos tecnológicos sin precedentes para explorar sus valles y montañas de cerca. Sin embargo, el siguiente paso en esta odisea no solo era visual ni tectónico. El planeta escondía un fenómeno atmosférico único, uno que no tardaría en llamar la atención de los científicos. Un colosal vórtice polar que parecía bailar eternamente en el extremo sur de Venus. Un huracán gigante acecha los polos de Venus. El descubrimiento fue inesperado.
Durante 1979, la misión Pioneer Venus detectó algo que desconcertó a los científicos. Un vórtice polar en el extremo norte de Venus, un fenómeno que no se había visto en ningún otro planeta del sistema solar. Este huracán no tenía uno, sino dos centros u ojos, que giraban con una precisión siniestra y desafiaban la lógica atmosférica conocida hasta entonces. El doble vórtice, suspendido en un caos de nubes tóxicas, rotaba a una velocidad vertiginosa, casi como si el planeta ocultara una tormenta eterna en su polo. Los investigadores se preguntaron si el fenómeno era exclusivo del hemisferio norte o si un patrón similar también se encontraba en el polo sur. Sin embargo, Venus, con sus misterios, no se apresuró a responder. Tuvieron que pasar casi 3 décadas antes de que la misión Venus Express, lanzada por la Agencia Espacial Europea en 2005, aportara nuevas respuestas. Equipado con instrumentos avanzados, este orbitador se dedicó a estudiar en detalle la atmósfera densa y los movimientos de las nubes en los polos del planeta. No tardó mucho en confirmar lo que los astrónomos sospechaban. El polo sur también albergaba un enorme doble vórtice, idéntico al encontrado años atrás. Pero Venus, siempre impredecible, tenía una sorpresa más preparada. A diferencia de lo que se esperaba, estos vórtices no eran permanentes. Los datos recopilados por Venus Express entre 2006 y 2009 mostraron que los centros de los vórtices cambiaban de posición y forma de manera constante. Un día aparecían perfectamente definidos, solo para desvanecerse semanas después. Este comportamiento dejó a los científicos perplejos. ¿Cómo podía un fenómeno tan masivo ser tan inestable? La rotación extremadamente lenta del planeta, con un día venusiano equivalente a 243 días terrestres, parecía ser un factor clave en la formación de estos huracanes polares. Sin embargo, la densa atmósfera de dióxido de carbono complicaba aún más las simulaciones y los modelos climáticos. Lo que se sabía con certeza era que estos vórtices jugaban un papel crucial en la dinámica atmosférica de Venus, controlando en gran medida el flujo de calor entre los polos y el ecuador. Las imágenes infrarrojas capturadas por la sonda mostraban nubes que giraban en espiral, con torbellinos gigantes que parecían tragarse la luz. Era una visión hipnótica, casi imposible de creer. Algunos científicos comenzaron a comparar estos fenómenos con los huracanes terrestres, aunque las condiciones en Venus hacían cualquier comparación insuficiente. Aquí no había océanos que alimentaran la tormenta, solo un mar de gases densos y tóxicos. Este descubrimiento reavivó el interés en la climatología planetaria. Venus no era simplemente un planeta estático y abrasador. Su atmósfera estaba en constante movimiento, moldeada por fuerzas desconocidas. Pero los misterios no terminaban ahí. Las agencias espaciales de todo el mundo comenzaron a planear nuevas misiones para estudiar más a fondo estos fenómenos y desentrañar los secretos ocultos en el cielo amarillo del planeta. Con esta nueva perspectiva, las misiones futuras se plantean preguntas aún más profundas sobre la historia de Venus. ¿Qué eventos catastróficos lo habían transformado en este horno infernal? Las respuestas requerirían observaciones más precisas, pero las tecnologías de los años 2000 ya estaban listas para enfrentar el desafío. Ahora las miradas se dirigieron a la próxima generación de sondas. Estas expediciones no solo buscarían cartografiar el planeta, sino también estudiar la evolución de su atmósfera, explorando la posibilidad de que en algún momento de su historia, Venus hubiera sido un lugar muy distinto. ¿Podría haber tenido océanos y un clima habitable en sus primeros días? Las misiones Da Vinci Plus y Veritas prometían resolver este enigma.
La próxima gran aventura espacial. Venus espera nuevas respuestas. Venus, el enigmático planeta hermano de la Tierra, se ha convertido en el epicentro de un renovado interés científico. En junio de 2021, la NASA hizo un anuncio que dejó a la comunidad espacial llena de expectativas. 2 nuevas misiones, denominadas Da Vinci Más y Veritas, se lanzarían en la próxima década con el objetivo de explorar a fondo este mundo inhóspito y desentrañar los misterios que aún guarda bajo su espesa atmósfera ácida. Da Vinci Plus, cuyo nombre rinde homenaje al famoso genio renacentista, estará equipado con una sonda que descenderá a través de las nubes de Venus. Durante su travesía, recopilará datos sobre la composición química de la atmósfera, midiendo elementos que podrían proporcionar pistas sobre la posible existencia de océanos en el pasado. Los científicos esperan que estas mediciones revelen si el planeta alguna vez tuvo un ciclo de agua similar al de la Tierra y cómo ese equilibrio se rompió, llevando a un efecto invernadero descontrolado. Por otro lado, Veritas será un orbitador con una misión igualmente crucial: mapear la geología completa de Venus utilizando tecnología de radar avanzada. Este orbitador creará un modelo tridimensional de la superficie, capturando detalles de los volcanes, fallas tectónicas y depresiones que definen su topografía. Estas observaciones podrían confirmar si el planeta aún tiene actividad volcánica, lo que sería un indicio de que no ha perdido por completo su dinamismo interno. Estas 2 misiones no estarán solas. La Agencia Espacial Europea también se ha unido a la carrera con su proyecto Envision, previsto para principios de los años 2030. Asimismo, India planea lanzar su primera misión a Venus, Shukrayan-1, en un rango temporal que abarca desde 2024 hasta 2031. Finalmente, Rusia ha anunciado el desarrollo de Venera-D, una misión que promete continuar el legado de las legendarias sondas soviéticas. El entusiasmo por estas nuevas expediciones radica en la posibilidad de comprender mejor cómo un planeta con características tan similares a la Tierra terminó siendo tan diferente. Si bien el entorno actual de Venus es tóxico y abrasador, las pruebas de que pudo haber tenido un pasado más benigno generan preguntas sobre la evolución climática en otros mundos. Con cada nueva misión, Venus se está convirtiendo en un laboratorio natural para estudiar los procesos planetarios extremos. Estas exploraciones podrían incluso proporcionar lecciones valiosas para la Tierra, ayudándonos a prevenir cómo el cambio climático puede afectar a nuestro propio planeta. Y así, una vez más, Venus se erige como un espejo cósmico que nos desafía a descubrir los secretos de nuestro sistema solar.